Y venimos entonces a la palabra y vimos en el capítulo 4 la teoría de la autoridad. Vimos al Señor entonces levantándose y proclamando su autoridad. Y ahora vamos a la práctica, a la que el Señor, después de recibir esa autoridad espiritual, ahora viene a aplicarla. Y ese aplicamiento viene a efectuar un rompimiento espiritual. Y por aquí tengo una hojita. Cuando nosotros rompemos algo, esto está íntegro, ¿verdad? Una hojita. Pero si yo a esta hojita le hago esto, por más que la pegue, ya no va a ser lo mismo. Por más que milimétricamente yo busque arreglarla, estará rota y con una marca. Así venimos delante del Señor, rotos. Rotos por el pasado, rotos por el pecado, rotos por situaciones de familia, rotos por situaciones amorosas, rotos por situaciones de pérdidas. Pero el Señor, Él puede repararlo y Él puede unir una vez más lo que estaba roto. Y no hace algo con lo viejo, sino que hace algo nuevo. Y quedamos totalmente así como esta otra hojita que tengo aquí. Estábamos rotos y ahora quedamos íntegros en la presencia del Señor. Y a eso venimos a la palabra, a ver ese rompimiento. Y es colocado como título a este mensaje: el poder del rompimiento. Y es una palabra que nos desafía a abandonar nuestra zona de confort y nuestros odres viejos, que vamos a ver que son los odres, para recibir esa plenitud, la llenura de la vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que nos ofrece. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que sea este momento tú alumbrando con tu Espíritu Santo nuestro entendimiento para poder recibir, comprender, entender, pero sobre todo aplicar la palabra, tu palabra a nuestra vida, que es el objetivo, Señor, que debemos buscar. No solo leer por leer, no solo llenarnos de conocimiento, no solo emocionarnos. Sí, nos emocionamos, Señor, sí, recibimos conocimiento, pero lo que tú anhelas es que apliquemos tu palabra, que vivamos tu vida, que vivamos tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, es vida nueva. Señor, quita todo aquello que pueda perturbar en lo natural o espiritual en este tiempo, para que tu palabra sea manifiesta en cada vida. Y los que nos están viendo, los que nos verán en diferido por las redes sociales, también pueden recibir, Señor, de tu parte esa enseñanza que proviene de lo alto. Le damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el poder del rompimiento. Vimos entonces en el capítulo 4 a Jesús en el desierto venciendo al enemigo, y en la sinagoga de Nazaret proclamando su misión: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fue una investidura pública, pero el reino de Dios no es solo discurso. El reino de Dios no es solo enseñanza. El reino de Dios no solo es hablar, es poder. Es poder de lo alto. ¿Recuerdas cuando Jesús entró al desierto? Dice que entró lleno del Espíritu, pero cuando salió victorioso del desierto, salió en el poder del Espíritu. Hay una diferencia allí en esas palabras, que entonces manifiesta que ya Jesucristo, en el poder del Espíritu, iba a practicar o a hacer manifiesto públicamente ese poder de Dios a toda persona que se acercara a Él. Y lo vemos a partir de ahora y en los siguientes capítulos, todo lo que Jesús hace. Entonces Lucas 5 marca el inicio de esa práctica espiritual en el poder del Espíritu. Jesús ya no solo habla en las sinagogas, ahora entra en las barcas. Ahora Jesús toca leprosos. Ahora Jesús hace que rompan techos y se sienta a la mesa con los indeseables de la época.
Y además recibe mucha crítica por haberse sentado con personas que eran, esa palabra que utilizamos aquí, fo, para la gente, que hieren, esa palabra que hace que uno tenga en detrimento de alguien. ¿Cómo es posible que Jesús se haya sentado con esas personas? Entonces, bienvenidos a este capítulo 5, que es el capítulo de los rompimientos. Y como primer punto vemos el rompimiento de la lógica, y la lógica de un experto. Jesús viene a romper todos los paradigmas, viene a romper todos los moldes. Jesús viene a hacer algo nuevo en las vidas de las personas. Y vamos a comenzar a leer en Lucas 5, del 1 al 11. Y dice así la palabra. La pesca milagrosa titula mi Biblia. ¿Cómo titula la de ustedes igual? La pesca milagrosa. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, conduce mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí la palabra dice que se apoderó de ellos un temor, pero en el original habla de que no fue un temor, sí, un temor, pero de asombro. Estaban totalmente asombrados de lo que estaba ocurriendo. Esa expresión, ese sentir, ¿cómo es posible esto? Entonces vemos en el contexto que Pedro y Juan y el otro que estaba allí, Jacobo, y otros que posiblemente estaban allí, estaban trabajando desde toda la noche. Saben que los pescadores salen de madrugada, 1, 2 de la mañana, a pescar. Venían de pescar, pero estaban frustrados porque no consiguieron nada. Y la palabra dice que estaban lavando sus redes, porque las redes, cuando ellos las echan, en ese tiempo las redes tenían en su extremo como unos plomos que caían, ¿sí? Y luego entonces con la cuerda alaban la red para retener a los peces en la red. Pero seguramente cuando venían y jalaban la red, venían algas, venían piedra, venía sedimento. Entonces tenían que lavar las redes. Estaban en la orilla lavando sus redes. Esto significa que el turno ya había terminado. Ya no había más nada que hacer. Ya era la hora donde ellos todos los días, porque eran pescadores expertos. ¿Se acuerdan que Pedro es un pescador? Y tenía allí tenía 2 barcas, por lo menos vemos acá que tenía 2 barcas y pescaba. Entonces, vemos que el Señor permite que Pedro está allí, lo ve limpiando las redes y le dice: boga mar adentro. ¿Qué es esto?
Señor, ¿cómo que tú me vas a decir a mí que yo soy el experto, yo soy el que conozco de esto? Señor, yo sé que tú eres carpintero, ya yo te he escuchado, Señor. Es más, ya tú me hablaste a mí, porque ya cuando sucede esto, ya Pedro y Jacobo y Juan habían hablado con el Señor y le había dicho que le siguiera. Pero ellos aún estaban en sus oficios de pesca. ¿Cómo me vas a decir a mí, Señor, que tú eres carpintero? Háblame de carpintería, tú conoces la carpintería. Tú me vas a enseñar a mí cómo hacer una mesa, una silla, pero me vas a enseñar a mí a pescar. Me vas a enseñar a mí a que yo tengo tantos años y tanta experiencia y he hecho tanto en ese mar, que me meta de nuevo a pescar. No, Señor. La lógica humana decía que se pescaba de noche y en la orilla. Jesús le pide ir de día y a lo profundo. Porque venían los peces, se acercan a la orilla para comer y se retiran. Entonces, pero Dios le está diciendo que haga totalmente contrario a lo que él hace, de día y a lo profundo. Pedro responde: Maestro, en tu palabra echaré la red. En el original esta palabra no solo es maestro, significa comandante o significa jefe con autoridad legal, una persona que conoce. Allí Pedro está reconociendo que Jesús manda no solo en lo que creía, sino también en lo que hacía. Él dijo: Señor, tú lo sabes todo, voy a hacer como tú mandas. ¿Cuál fue el resultado? Las redes se rompieron, las barcas se hundían por el gran peso, no por un error de cálculo, no porque el Señor se equivocó y leyó más veces de lo debido, sino por el peso de la gloria de Dios manifiesto en ese momento. La abundancia de Dios es tan grande que rompe nuestro sistema de redención humanos. Nuestra lógica se rompe, nos explota la cabeza cuando vemos cosas en la palabra que sucedieron, que el Señor abrió un mar rojo, que el Señor detuvo el sol por unas horas, que el Señor levantó un muerto que después de 4 días, 3 días putrefacto, que ya su cerebro estaba inerte, que ya no corría sangre por esas venas, que hería, que ya nadie daba nada por ese hombre. El Señor lo llamó. O sea que nuestra mente explota cuando Dios manifiesta su poder. Pero ¿sabe que por eso la gente todavía, aunque cree, pero a los 3, 4, 5 días se le olvida? La gente dice mucho: si yo viera a alguien paralítico pararse de la silla, o si yo viera a un muerto levantarse, voy a creer. Y la gente, y uno le dice: sí, vas a creer en el momento, te vas a emocionar, pero 3, 4, 5, una semana después, se te va a olvidar y vas a volver a lo mismo. Porque se acuerdan de la parábola de Lázaro y el rico. Ahí les decía: aunque vayase Moisés, aunque vayase la ley, los profetas, el mismo Elías, no van a creer, porque lo que transforma no es lo que ves. Dice que la palabra, el oír, el creer viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no por lo que vemos. Podemos ver que se levantan los muertos, podemos ver que se abre el mar, pero eso no transforma la vida. Lo que regenera al ser humano, lo que transforma el corazón del ser humano, es la palabra del Señor. Entonces vemos en el verso 6 que dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La obediencia al Señor siempre trae respuestas y manifestación de su gloria en nuestras vidas. Obediencia quiero y no sacrificio. Muchos nos sacrificamos por hacer muchas cosas, pero estamos siendo obedientes a Dios en ese sacrificio. El Señor quiere que obedezcamos su palabra, que obedezcamos su mandato, que obedezcamos su ley, que obedezcamos su amor, su presencia en nuestras vidas, que apliquemos su palabra en nuestras vidas más que todas las cosas que pudiéramos hacer. Entonces vemos la actitud de Pedro al ver el milagro. Pedro no celebra el dinero. Oye, ahora sí me voy a ganar aquí un poco de plata. Mira todo lo que yo pensaba, agarrar unos 15 pesos
y ahora las barcas se hunden por la cantidad. No se alegró por eso. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Al ver toda la gloria de Dios, al quedar asombrado de lo que estaba ocurriendo, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vio manifiesta la gloria de Dios en la presencia de Jesús y se puso allí como un pequeñito insecto delante de Dios, que es lo que realmente somos, un puntico. Pero ese puntico se movió Dios por amor y mandó a Jesús en la cruz para morir por cada uno de esos punticos, que somos muchos en esta tierra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo puedo entender? El Dios del universo me oye a mí. Entre las 8,000 millones de personas que hay en este planeta, me oye a mí. Y eso es lo maravilloso, que nuestra mente no lo puede entender, pero por el Espíritu lo podemos ver. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La santidad de Dios expone nuestra impureza. En el original griego, este verbo soy es estoy siendo. Es una acción activa. O sea, yo no fui pecador, Señor, pero ahora, bueno, yo creo que me siento mejor. No, yo soy pecador. Yo tengo esta tendencia todos los días. Todos tenemos esa tendencia todos los días. Esa acción constante de pecar, pensamiento, palabra, acción, vista, manos, todo. Esta carne siempre nos estamos inclinados al pecado. Pero por la gracia y la gloria de Cristo podemos vencer, como Él venció en el desierto, como lo vimos en el capítulo pasado. ¿Y qué Jesús le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? No temas, ahora serás pescador de hombres. La gran comisión, esa misión que vemos en Mateo 28. Y en el original dice esa palabra que es pescador de hombres, capturar vivo para que vivan. Sobreo. Eso es lo que significa. Vas a capturar personas vivas para que vivan. Pero ¿qué es eso, Señor? Tú me estás diciendo que vayas a buscar gente viva para que viva, pero tú estás confundido. ¿Se acuerdan cómo le decía Jesús a los fariseos? Sepulcros van blanqueados, por dentro están muertos. Las personas, cuando están sin Cristo, viven naturalmente, pero espiritualmente están muertos. Pero le dice a Jesús, a Pedro: ve que te voy a hacer pescar personas vivas por fuera, pero muertas por dentro, para que ahora vivan espiritualmente. Y no nada más que vivan, sino que vivan en abundancia. Y no nada más los 80, los 70, los 60, los 100, los 120 años que podamos vivir en esta tierra, sino por la eternidad. En Jeremías 16 dice: he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Jesús entonces redime esta profecía de juicio para convertirla en salvación. Y como dije en Mateo 28, 19, rescatar las almas. Y es una comisión no nada más para los pastores, para los que enseñan, para los que les dicen: mira, tú eres, ahora sí ya te di un certificado y ahora sí tienes el derecho de hacerlo. No, es para todo aquel que cree en Jesucristo y ha sido redimido, salvado por la palabra del Señor, lavado los pecados por su sangre preciosa, que da este mandato. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como dije hace rato, Jesús ya había llamado a Pedro, a Juan y a Jacobo antes de esta escena, pero en esta oportunidad dejaron todo para seguirle definitivamente. ¿Qué te falta para dejar todo y seguir a Jesús definitivamente? ¿Qué nos falta para dejarlo todo? Pedro, Juan y Jacobo ya habían tenido un encuentro con Jesús, pero volvieron a sus actividades, a sus situaciones. Y no es que dejemos el trabajo y todo, sino el corazón.
¿Qué tengo que dejar en mi corazón para seguir definitivamente a Jesús? Entonces, una vez que Jesús rompe nuestra lógica intelectual, profesional, laboral, pasa a romper nuestras barreras de aislamiento social. Y viene el punto 2, rompiendo el aislamiento, David. Rompiendo el aislamiento del intocable. Vamos a leer Lucas 5, 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Un hombre lleno de lepra. ¿Usted ha visto a alguien lleno de lepra? ¿Usted ha visto a algún leproso alguna vez? Hoy día, gracias a Dios, por tratamientos médicos se puede controlar y puede sanar. Pero en ese momento, no. En ese momento era una enfermedad que no tenía cura. Y esa persona no solo tenía una mancha, estaba muriendo en vida. Según la tradición, debía llevar una campana. Tilín, tilín, tilín. Y a veces iban en grupo porque había una sola campana y tenían que juntarse todos. ¿Y qué iban diciendo? Inmundo, tilín, tilín, inmundo, tilín, tilín. Imagínate cómo se debían sentir esas personas. Además de físicamente, estaban aislados totalmente. Y era para que nadie se le acercara. Cuando veían un leproso, la gente huía. Era como el SIDA hoy día, ¿verdad? Hola, buen día, ¿cómo estás? Dios nos guarde. Yo soy Juan Pacheco, tengo SIDA. No, ya va. Así era él. Había entonces esa situación de alejamiento. Pero el Señor es misericordioso. Cuando venimos ante Él manifestando su señorío sobre nosotros, su voluntad alcanzamos, su voluntad y su misericordia. La lepra y el pecado. Y yo puse aquí unas fotos que son, yo busqué algunas y yo dije: no, eso es demasiado grotesca. Puse una que era más o menos. Esa primera foto es una persona que tiene lepra y ellos van vendados por el sangramiento, por lo putrefacto, porque la carne se pudre. Y tienen que vendarse porque también se les puede caer la oreja, se les puede caer la parte del cachete, no sé, la nariz, los dedos, los pies, los dedos de los pies, las manos. Están propensos a si se golpean, incluso hasta no sienten. Hay momentos que ya no sienten nada. ¿Recuerdas de Job? Que se rascaba, decía, con un ladrillo. Imagínate rascarte con un ladrillo de cemento, la espalda, la barriga, y no sientes nada, porque esa carne ya está podrida. Y eso es lo que hace el pecado. Se parece mucho el pecado a la lepra. Nos escondemos. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cuando pecaron en el jardín de Edén, ¿qué es lo primero que hicieron? Se escondieron porque oyeron la voz de Dios. Eva, Adán, ¿dónde están? Ay, no, se taparon sus partes. Lo que antes era algo natural, de gozo, ahora vergüenza. Y eso es lo que hace el pecado. Nos avergüenza, nos aleja, nos separa, nos pone caretas. No podemos caminar
como deberíamos. Y el pecado, como la lepra, hiere delante de la presencia de Dios, hiere, es putrefacto. Y la otra foto que tengo allí es una persona con lepra. Mira los dedos de las manos, mutilados por causa de la lepra, porque se tropezó y se le cayó el dedo y no lo sintió, porque ya esa carne ya. Mira cómo está ese hombre. Eso lo hace el pecado. Nos mutila, mutila nuestros valores, mutila nuestra vida, mutila familias, mutila matrimonios, mutila propósitos, mutila futuro, mutila la salud, mutila tantas cosas de nuestra vida. El pecado se ve grotesco, pero imagínate cómo nos ve Dios cuando estamos en pecado. Pero por amor Él envió a su Hijo, porque sabía que si quedábamos así, toditos íbamos a ir al infierno. Pero por amor envió a su Hijo. No los empujó, sino que todo aquel que en Él cree, y Él no dice allí, y los obligué a creer, no. Por ahí hay un pastor que mucho dice en las redes sociales. Una vez una persona me dijo: Señor, el pastor, yo no creo que Dios mande a la gente para el infierno. Y él le dijo: tienes toda razón, toda la razón. Dios no manda a la gente para el infierno, ellos se van solitos, porque ellos tenemos todos la decisión en esta vida de tomar la decisión, valga la redundancia, ¿a dónde vamos a ir en nuestra eternidad? Y eso es lo que hace el pecado: nos mutila, nos desfigura nuestra vida. El pecado es como la lepra, es un símbolo perfecto que podemos hacer similitud. Nos destroza por pedazos como la lepra, nos vuelve insensibles, incluso causa la muerte. El pecado causa la muerte espiritual. La lepra destruye los nervios, lo que provoca que la persona no sienta dolor, lo que lleva a heridas que empeoran sin que el paciente lo note. El pecado cauteriza la conciencia, es decir, insensibilidad moral. Ya no me importa pecar, total. El pecador llega a no sentir ni remordimiento, ni conciencia del mal, llevando el alma a una muerte espiritual. Por eso que le dijo a Pedro: buscarás vivos para que vivan. Los leprosos pierden la sensibilidad de sus dedos, de sus pies, de su nariz, y sin darse cuenta se los rompe. El pecado hace lo mismo, endurece el corazón y ya no importa lo que tocamos, a dónde vamos, ni lo que está delante de nosotros. Tiene una naturaleza destructiva como la lepra. El pecado implica impureza, separación y decadencia. El pecado y la lepra tienen una naturaleza progresiva y corruptora, es de a poco. La persona se infecta, es contagioso, ¿verdad? Se infecta y no es que de una vez, sino que de a poco va ese cuerpo recibiendo toda esa infección y va en decadencia. Así es el pecado, de a poquito, de lo más sutil, de lo que, no, pero yo no creo que eso, no, yo no creo que él o ella, no, yo no creo que eso haga daño, pero por favor. Pero de a poquito eso va a suceder. La lepra comienza pequeña, a menudo desapercibida, pero se extiende gradualmente, corrompiendo todo el cuerpo y destruyendo tejidos, nervios y extremidades. El pecado comienza como una tentación o un pensamiento pequeño. Sin embargo, se arraiga, corrompe la mente, las emociones y la voluntad, llevando a la degradación moral. Entonces es una condición de impureza e incurabilidad humana. En ese tiempo no era posible curar a un leproso. Sin Cristo es imposible curar, sanar, limpiarnos de pecado.
La lepra se le conocía como una enfermedad incurable por medios humanos. El leproso no podía limpiarse a sí mismo. El pecado es una condición espiritual incurable por esfuerzos propios, buenas obras o filosofía humana. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero vemos el gesto de Jesús en la palabra. Jesús hizo lo prohibido. Según la ley, nadie podía acercarse a un leproso. Era contagioso. Ni siquiera por ley, sino por naturalidad, por sentido común. No, yo no me quiero enfermar. ¿Cómo yo me voy a acercar a un leproso? Me voy a contagiar, me voy a morir. Yo no me quiero morir. Pero Jesús rompió el molde, rompió toda esa mentalidad y todo lo que el hombre le teme. ¿Y qué hizo él? Lo tocó. Tocó a ese leproso. Y luego Jesús le ordena ir al sacerdote y ofrecer lo que mandó Moisés. Y en Levítico 14:2 dice: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será llevado al sacerdote. Entonces vemos que Jesús, al enviarlo al templo, está forzando a los sacerdotes a documentar un milagro que solo Dios podía hacer. Jesús usa la ley para demostrar que Él es el Señor de la ley. En ese tiempo enviaban entonces al sacerdote para que certificara de que estaba sano. Entonces ya puedo integrarme a la sociedad. Es lo mismo que hace Jesús cuando estamos en pecado. Nos limpia, nos lava, nos da una nueva vida y podemos entonces ser de nuevo una nueva persona. No de nuevo, ser una nueva persona, una nueva vida. Y entonces conocemos a la familia de Dios, la iglesia. Entonces tenemos necesidad de un interventor, de Jesús. La lepra, solo el sacerdote podía declarar limpia al leproso tras el milagro de la sanidad. Ocurría por milagro, no por sanidad médica. Pero hay buenas noticias, hay evangelio para el pecado. Las buenas noticias, las buenas nuevas. El pecado, solo Jesús puede limpiar la lepra del alma. Esa escena donde Jesús tocó al leproso y le dice: quiero, sé limpio, representa el poder de Cristo para perdonar y sanar nuestras vidas del pecado. Es una infección y es contagiosa. Cuando hay fe y arrepentimiento, el Señor nos lava, nos limpia, nos perdona y nos da una nueva vida. ¿Y cuál fue el secreto del poder de Jesús? Lo vemos en el verso 16. Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Su vida pública de poder nacía de su vida privada de comunión. Qué importante es tener comunión con Dios. Bueno, no, yo tengo comunión con Dios. Qué bueno, yo vengo a la iglesia los miércoles o los domingos o los domingos. Ya yo tengo la comunión con Dios. Pero Dios quiere más de nosotros. Quiere entablar una relación personal contigo. Si tú tienes un amigo íntimo, tú no lo llamas, o una persona que amas tanto y quieres conocerlo, tú no lo buscas una sola vez a la semana o al mes, sino que tú todos los días buscas hablar con esa persona. Y entonces se establece esa relación íntima. Y eso es lo que Jesús quiere con nosotros, que le busquemos por su palabra, que nos alimentemos de Él. Él quiere darse a conocer de ti. Ya Él te conoce, pero Él quiere que tú le conozcas, que le conozcamos a través de la palabra. Jesús vino a cumplir un propósito, pero más allá de todo eso, Él nos enseña que primero está la comunión con el Padre. Y Él nos invita a revisar nuestras prioridades, que siempre Él sea primero ante todo. Entonces vemos que Jesús sanó al intocable, a ese leproso, con un toque. Pero ahora demostrará que tiene la autoridad para sanar lo que el ojo humano no ve, el alma. Sanar a una persona que de lepra, bueno, es muy evidente. Pero ¿qué no vemos nosotros? El corazón. Pero Dios sí lo ve. Y vamos al tercer punto: rompiendo el techo. Y agrego aquí también, y el dogma. Esos
pensamientos humanos, esas leyes humanas, esa normativa que como hombres siempre queremos colocar por encima de la palabra. Y vamos a leer del 17 al 26. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Se acuerdan de eso cuando Jesús tenía 12 años? Entonces estaba en el templo ¿con quién? Con los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Tú te imaginas ese hombre? Señor, yo soy paralítico, tú me vas a perdonar los pecados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar y a maquinar, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y a todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Cómo que eso que el hombre estaba allí paralítico, el Señor le dice: tus pecados han sido perdonados? ¿Será que nosotros cuando vamos a Jesús, lo primero que hacemos es: Señor, mira mi situación laboral? O Señor, mira que no tengo dinero. O Señor, mira que mi relación matrimonial. O Señor, mira que esto, mira que aquello, mira que mi hijo, mi hija. O Señor, mírame por dentro. Ese hombre necesitaba libertad, pero la libertad no solamente de correr y caminar, sino la libertad espiritual para poder correr y caminar correctamente. Primero Dios ve nuestro corazón, nuestra alma, para después sanarnos por fuera. Primero por dentro y después una expresión para testimonio y gloria de Dios por fuera. Al no poder entrar por la puerta, esos hombres rompen el techo. Eso fue algo literal. Este es el rompimiento más literal de esto que estoy hablando. Rompieron el techo. Y ese techo en la antigüedad se hacían planos, las paredes eran de piedra, techos planos, se ponían paja ligado con barro, eso se secaba y ellos rompieron el techo. No que había un hueco allí, ¿cómo se llama? Una claraboya, no sé. No, ellos rompieron el techo. No puedo pasar. Queremos llevar a este hombre a que sea sano. Y el hombre seguramente ahí, pero bueno, ¿para dónde me llevan? No queremos, sus amigos preocupados por él. Querían que llegara Jesús, pero la gente estaba golpada allí, querían estar escuchando a Jesús y vieron el techo y la idea, fueron creativos: voy a romper, montarme allí, veremos qué hacemos allí. Rompieron el techo. Nuestra fe debe abrir caminos para que otros también lleguen a Jesús. No podemos quedarnos solamente con que nosotros allí solamente disfrutando de la presencia y del amor de Dios. Esto tiene que ser evidente, el fruto. Es algo, un gozo que no podemos contener y tenemos que decirle a todos que Cristo vive. Si estás enfermo, ven, voy a orar por ti.
sanar. Nuestro deber como hijos de Dios, como creyentes del Señor, es traer delante de Él a todo aquel que está enfermo de forma física o espiritual. Y si no sabes qué hacer, aquí estamos nosotros para apoyarte. Una vez, como testimonio de mi esposa, estaban reunidos unas personas estudiando la palabra, y dentro de los que estaban reunidos, que eran creyentes, se manifestó un demonio. Y llamaron al pastor: pastor, ayúdanos aquí, estoy ocupado. Y ellos tomaron ese poder en sus manos, el poder que nos da el Señor a través de su palabra, y ministraron libertad. ¿Conoces a alguien que esté enfermo? ¿Conoces a alguien que esté preocupado? Que esté angustiado? Que le hayan dicho: puedes morir pronto. O que le hayan dicho: ya el acta de sentencia del divorcio está pronto por salir. O que tu hijo ya definitivamente ya no tiene remedio. ¿Conoces a alguien así? ¿Lo has llevado delante del Señor? ¿Has orado por esa persona? Es que no sé cómo orar. En tu intimidad, ¿has orado con esa persona? ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Hombre, tus pecados te son perdonados. El Señor nos perdona todo pecado si venimos ante Él arrepentidos y reconociendo que somos pecadores. Entonces, como dije, el Señor primero quiere salvarte, luego sanarte. Primero es tu alma, tu vida. ¿Dónde pasarás la eternidad? Hombre, tus pecados te son perdonados. Y esto causó un terremoto teológico allí, con los escribas y los fariseos que estaban allí. Vemos que lo perseguían a Jesús por donde quiera que vaya. Entonces vemos allí que eso retumbaba en sus oídos, porque eso era blasfemia en ese tiempo. Los escribas sabían que según Levítico 24:16, la blasfemia se pagaba con la muerte. Dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Y para ellos, perdonar los pecados solo lo hace Dios. Mientras los escribas y los fariseos cuestionan, Jesús enfoca su atención en la fe de los amigos del paralítico. Entonces Jesús nos enseña aquí que no debemos estar enfocados en lo que debemos estar enfocados en lo que Él está haciendo, y no en las distracciones, no en las críticas, no en aquello que el enemigo quiere hacernos perder el enfoque, sino en Jesús, en su obra, en nuestras vidas. Jesús, como Hijo de Hombre, usa este título de Daniel 7, 13, 14 para reclamar su divinidad. Y vemos que Jesús también utiliza el milagro, la sanidad física, como prueba irrefutable de su autoridad superior, dejando sin argumentos a todos aquellos que lo adversaban allí. No solo lo perdonó, lo sanó. Así hace con nosotros, así hizo y está haciendo con nosotros. Nos perdona y vamos en ese proceso de crecimiento, vamos en ese crecimiento, en ese proceso de madurez. Pero debemos, imagínate que tú siembras una mata. Mira, José no está dando flor. Tú siembras una mata y ella quiere crecer, pero tú no le echas agua, empiezas a fastidiarla, a ponerle monte ahí al lado, empiezas a tirarle piedras y vidrios. Yo quiero crecer, pero eso es lo que a veces nosotros mismos nos saboteamos, el crecimiento que Dios quiere darnos con las cosas de este mundo. Entonces vemos que Jesús también demuestra que Él es el cumplimiento de Isaías 42, donde dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado. También Zacarías 13:1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén,
para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y también en Joel 2:32, todos estos profetas del Antiguo Testamento, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué hicieron estos hombres en el verso 25 y 26? Después de haber visto la gloria de Dios, dice que entonces todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, estaban estupefactos, Dios mío, se me confunde el alemán con el griego. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Nosotros también tenemos que dar la gloria a Dios cada vez que Él hace algo con nosotros. Y bueno, le voy a dar la gloria a Dios cuando vea algo tremendo, no. Cuando nos levantamos, respiramos gloria a Dios. Me paro, camino, gloria a Dios. Una vez una pastora dio un testimonio de que estaba en el baño y había otro sentado ahí al lado de él. Y gracias a Dios, y el que estaba, tú también le das gracias a Dios por eso. Que mira, yo doy gracias a Dios porque no ando con una bolsita colgada de un lado. Y no debemos dar gracias a Dios solo con palabras, sino con nuestra propia vida. Ahora, si Jesús puede romper o hacer que rompan el techo de una casa y la parálisis de un hombre, sanarlo, también puede romper el pasado de un traidor. Vamos al punto 4, rompiendo etiquetas. El llamado de Leví. Ese Leví es Matías, el que era un cobrador de impuestos. Vamos a leer 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y se siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos a Leví, a Mateo, era un publicano, un pecador oficial. Él tenía licencia para pecar. ¿Cómo es eso? Porque sus ganancias no eran muy honestas, porque en ese tiempo ser recaudador de impuestos ya era una persona traidora, era una persona que sabía que tenía allí negocios bajo cuerda. Pero Jesús le dice: sígueme. Imagínate a Jesús, tú estás allí parado, ves a otro que está allí, no sé, harapiento, o es una persona que tú conoces, que es una persona que tiene vicios, o es un ladrón, o es una persona que la sociedad lo tiene arrimado por un lado, y después lo ves sirviendo al Señor. El pecado a veces se manifiesta con obras, que todos lo ven, pero no por eso lo que no manifestamos a los demás, pero por dentro pensamos o hacemos sin que nadie se dé cuenta, también es el mismo pecado que aquel que roba, mata, hurta. Nosotros como humanos que hemos puesto clasificación del pecado, y es por la ley. Bueno, si mataste tienes tantos años, y si robaste un lápiz es una reprensión. Pero para Dios no funciona así. Es el corazón donde está inclinado. Aún sin Jesús, el pecado nos absorbe, nos consume y nos pone como el leproso. Jesús le dice: sígueme. Jesús también te dijo a ti: sígueme. Él te llamó, Él te sigue llamando cada día, quiere cumplir su propósito en ti, te llama por tu nombre cada día, te invita a caminar con Él cada día, a seguir sus pasos. ¿Cómo respondes al llamamiento de Jesús? ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo. Dejó un negocio lucrativo y una vida cómoda por la incertidumbre del reino. Él no sabía. Así como cuando Abraham: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Para dónde? Yo no sabía, pero él siguió en fe.
Así mismo hizo Él. Dejó todo por Jesús. ¿Qué hemos dejado nosotros realmente? ¿Hay algo que aún no has soltado en tu vida para seguir definitivamente a Jesús? ¿Has dejado el ego, la idolatría, algo material, el pecado, la antigua forma de vida, algún vicio, falta de perdón, el pasado, el apego a algo, a alguien, cargas pesadas, algo que alguien nos hizo, el orgullo, la soberbia, prácticas deshonestas, hábitos que no agradan a Dios, la religiosidad, inseguridad, la derrota, la frustración, la angustia, los temores, los dolores, tormentos, el consumismo, las redes sociales, la pornografía, el hedonismo, o buscar solo el placer o beneficio en todo sin sacrificar nada. Y pare usted de contar la lista. ¿Hay algo que no hemos dejado para seguir definitivamente a Jesús? Esta es la pregunta que hoy Jesús te hace a través de esta enseñanza. ¿Y en qué momento Mateo comenzó a seguir a Jesús? Bueno, Señor, espérate allí que voy a terminar de aquí de cobrar, y cuando termine de cerrar caja nos vemos allá. Dime dónde vas a estar y yo me acerco. Señor, espérate que estoy aquí atendiendo mis cosas. Ya va, yo sé que tú me estás llamando todos los días, yo sé que tú me buscas, yo sé que tú llamas por mi nombre. Señor, pero yo estoy ocupado. Pero, hijo, tienes 24 horas. Sí, pero que las 24 horas yo estoy ocupado, Señor. ¿Por qué no quedaste 25 horas, Señor? Esa era la hora que te iba a dar, la 25. No puedo, tengo que dormir, comer, trabajar, ir al mercado, cocinar, tengo que atender a los niños, tengo que ir para el pueblo, Pero el Señor es paciente. Por ahí pasé yo. No creas que ya todo está hecho. Por ahí pasé yo. Y por ahí seguimos pasando. Ay, Señor, pero dame fuerzas, porque ya no las tengo. Y en esa, ver el corazón genuino, cuando le dices hacia el Señor, ten por seguro que te fortalece. Y cuando tu cuerpo te dice no, el Espíritu te dice sí. Y obligamos a esta carne a sujetarse al Espíritu. Dice la palabra que inmediatamente Mateo siguió a Jesús. Dejó todo inmediatamente. Su vida fue impactada por la palabra y por la autoridad de Jesús. El Señor no hace distinción de personas, Él llama con propósito. Si aún no hemos dejado todo en Jesús, es que nuestro corazón aún tiene áreas que están cerradas para Él. El Señor no nos invita: abre tu corazón. Abre tu corazón y permíteme sanarte completamente tu vida, porque te quiero usar. ¿Qué hizo después Mateo cuando siguió a Jesús? Inmediatamente festejó, hizo una celebración, llamó a sus amigos pecadores a celebrar que él se había encontrado con Jesús. ¿Celebras cada día a Jesús? ¿Lo compartes con tus cercanos, tus personas cercanas? Él llamó a sus amigos y le compartía lo que había pasado con Jesús. Jesús se sienta con ellos. Los religiosos siempre buscan, ayer habían los religiosos, los fariseos y los escribas, buscan cambiar la palabra por normas legalistas, y eso sucede hoy día también. Pero el llamado de Jesús es el arrepentimiento. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es ahí donde vemos que muchas veces decimos que la iglesia es un hospital, no es un santuario de adornos de personas ya listas. Somos un hospital, así como allí vimos que la palabra, los enfermos son los que necesitan sanidad. Y llegamos así como al principio, dije, hojas rotas, con nuestros pedazos delante del Señor, y después Él nos da una nueva vida íntegra.
este vino nuevo de milagros y gracia no puede ser contenido en estructuras rígidas de la religión antigua. Y vamos al quinto punto: rompiendo el odre viejo. Lucas 5, 33, 39. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer lo que están de bodas ayunan, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les digo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pero si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Yo recuerdo cuando yo estaba joven que se me rompía, no sé, el pantalón, las entrepiernas, el roce, ¿verdad? Entonces yo agarraba, ya el pantalón estaba, y yo agarraba otra tela, le cortaba un pedazo de tela y lo cosía a mano. Pero al rato se rompí. Yo, bueno, ¿pero qué es esto? Y entiendo ahora que lo ocurría porque la palabra lo dice. Aquí hay personas costureras, ahora levante la mano lo que les gusta coser. Ajá. Creo que ustedes saben de eso. Ajá, por ahí otro. Eso es una realidad, ¿verdad? Ponemos allí lo nuevo, rasca lo viejo. Y eso mismo pasa con los odres. ¿Qué eran odres? Eran unas pieles de cabra que usaban para verter el vino nuevo. Y vemos que así como Jesús, siempre tendremos personas cerca que buscan oponerse a su obra. Como les dije hace un rato, en todos estos episodios vemos a los fariseos y a los publicanos detrás de él para juzgarle, para ver dónde se va a equivocar, para señalarlo. Así ocurre hoy día. No te preocupes por eso. La gente siempre va a cuestionar a los creyentes. Buscan sembrar discordia. Y es parte de lo que dice el Señor en Mateo 5, en ese sermón del monte, donde dice: bienaventurados sois cuando nadie se meta contigo, cuando pases desapercibido, cuando nadie sepa que eres cristiano, eres bienaventurado. Ay, mejor que nadie sepa, porque yo no quiero que me critiquen. El Señor dice: bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Resulta que si entonces empiezan a meterse con nosotros, porque estamos haciendo la obra de Jesús y debemos gozarnos, porque está haciendo el fruto de Jesús, está siendo evidente. Porque este mundo rechaza todo lo que tiene que ver con Jesús. Los fariseos estaban atados al ritual. Jesús les habla de la alegría del esposo. La presencia del Señor trae gozo. El ayuno trae comunión. El Señor sabe que pronto iba a ser crucificado. Esto es un pasaje profético. Mientras estoy aquí, no tienen que ayunar, pero llegará el día que ya yo no esté, entonces ayunarán. Y hoy lo hacemos. Todos los martes en la mañana nosotros tenemos nuestro ayuno congregacional. ¿Por qué? Porque queremos más comunión con Él. Vemos también las parábolas que Jesús las utiliza para explicar la novedad de su enseñanza frente al judaísmo tradicional, a la religiosidad y a los rituales. Así como en esa época, hoy día muchas personas quieren seguir la religiosidad. Su corazón está arraigado a las tradiciones y están endurecidos, así como el odre viejo, a la palabra de Dios. No quieren saber de Jesús. Las personas hablan de Jesús, pero no quieren nada con Jesús. Son corazones arraigados
al mal llamado folclore, el saber del pueblo, a las tradiciones, a las creencias, a los saberes, a las costumbres, a la música, a expresiones, a veces una expresión artística. Muchos de ellos, no todos, son actos paganos de idolatría que ofenden a Dios. La parábola de los odres, ahí vemos entonces que ese odre viejo es un odre rígido, seco, se quiebra si el vino fermenta, es decir, crece y se expande. Representa un corazón endurecido por la tradición y por el orgullo. Un odre nuevo es flexible, sumiso, se extiende, quiere más y se extiende más. Representa un corazón rendido a la palabra del Señor. Ahora hay una diferencia. Lucas usa una palabra que en el griego es neos, nuevo en tiempo, y kainos, nuevo en calidad. El evangelio es un vino kainos, una naturaleza totalmente diferente que requiere un odre que se deje estirar por Dios. Hay una advertencia final en el verso 39. La gente prefiere, uno va a la calle y uno habla de lo que Jesús quiere hacer, y la gente prefiere lo añejo, prefiere lo cómodo, prefiere lo que conoce, prefiere seguir con sus rituales, prefiere seguir con sus tradiciones, y rechazan totalmente el vino nuevo que Dios les está ofreciendo, que es su palabra, sus enseñanzas y su propia vida. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo, rechazar a Jesús, su vida en nosotros. Por eso es que dice, solo es el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, no tiene perdón. Y es así, porque el que rechaza a Jesús pierde su vida, pero el que la recibe la gana, y la gana con abundancia. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, Él cambia ese odre viejo por un odre nuevo, que vierte su vino, vierte su esencia, su espíritu, vierte su vida, su palabra en cada uno de nosotros. Y ya no tenemos que ponernos sombrilla para que no nos caiga el agua. Ahora nos ponemos un embudo para que Jesús vierta toda su vida en nosotros. Y entonces el odre nuevo comienza a ensancharse y quiere más y quiere más. Y ese vino que te está dando el Señor, tú lo derramas, pero no al suelo, sino en otras personas cuando le compartes la vida de Jesús. Y el Señor te vuelve a llenar y tú vuelves a dar. Y esa es la dinámica que Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace hoy día contigo y conmigo. Por eso dice, mejor es dar que recibir. Damos por agradecimiento, damos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero recibimos sin merecerlo, y sin merecerlo Dios nos lo sigue dando. Samuel. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la palabra? ¿Qué hacemos? Dinos, cuéntanos. Sí, ya sé que soy pecador, ya sé que tengo una condición, que este odre está viejo, que está rígido. ¿Qué hago? Y el primer punto que el Señor nos invita a hacer es lanza de nuevo la red. Así como le dijo a Pedro. ¿En qué área de tu vida te has rendido por lógica? Pedro no se rindió por la lógica, por lo que él sabía. Él era un experto pescador, pero dijo, este hombre sabe lo que me está diciendo y yo voy a obedecer a su palabra. Voy a volver a lanzar la red. Dios te pide, o nos pide en este día, esta mañana, que desechemos todo orgullo de experto. Es que yo tengo tantos años, tengo tanta experiencia de vida, yo he pasado por todas y una más. ¿Quién me viene a contar algo a mí de esta vida? Yo he vivido todo. Hoy el Señor te dice, deséchalo.
y obedece su palabra. Es que yo tengo mucho intelecto. No, yo conozco mucho la filosofía humana. Yo conozco todas estas cosas. Hoy te dice el Señor, deséchalo y obedece a su palabra. El milagro de Dios en tu vida está en lo profundo, no en la orilla. Y es en esa profundidad donde Dios nos quiere, buscándole por medio de su palabra. ¿Qué hago? Como segundo punto, Dios nos invita a tocar a un leproso. Seguramente hay un leproso cerca de ti. No tengas temor por su condición física o espiritual, o que no, esa persona es un ogro o una ogra. Uno no puede ni hablarle porque esa persona tiene un carácter demasiado fuerte. No temas. No te alejes de esa persona por miedo a contaminarte. La santidad contagiosa de Jesús que está en ti puede sanar a otros. Como tercer punto, el Señor nos invita hoy a abrir techos. Rompe el techo por tu amigo, por tu familiar, por tu vecino. Rómpelo. Sé creativo, busca la manera de cómo hacer para llevarlo a los pies del Señor. Yo no quiero, pero te aseguro que en el corazón está gritando: quiero ser salvo, no quiero morirme, no quiero seguir viviendo así, no quiero tener esta actitud, yo quiero ser libre de este mal carácter, yo quiero ser libre de mi matrimonio, mi familia, mi hijo. Pero por fuera dice: yo no quiero a Jesús. ¿A quién estás llevando hoy día a Jesús? Si la puerta está cerrada, busca el techo. Si el techo está cerrado, haz un hoyo. Dios te va a dirigir: Señor, dame la sabiduría para saber qué hacer con esto, con esta persona. Ten por seguro que Dios te va a responder. Tu fe influye en la salvación de tus amigos, de tus vecinos, de tu familia. Como cuarto punto, el Señor nos invita a algo más que hacer. Abandona, deja a un lado, así como la mujer samaritana dejó allí el cántaro, esa vieja vida, y salió corriendo a Samaria a predicar lo que había pasado con Jesús. Abandona todo lo que no agrada a Dios, suéltalo. Mateo dejó su lucro por su propósito inmediatamente. No puedes seguir a Jesús cargando el peso de un pasado del que no te quieres arrepentir. Debemos soltar esa vieja manera de vivir. Debemos soltar el pasado. Debemos soltar todo aquello que es una carga, que yo no puedo seguir caminando, que eso me hace encorvar, caminar como los cerdos que caminan viendo el piso. El Señor nos invita a echar esa carga sobre Él, y Él entonces nos hará levantar la vista y mirar al cielo como el hijo pródigo y decir: Señor, quiero volver a tus abrazos, quiero volver a tu seno, quiero volver a ti. Hoy el Señor nos invita a dejar el pasado. Y como último punto, ¿qué hago? Seamos un odre nuevo. No permitamos que nuestro tiempo en el Evangelio nos vuelva rígido. Eso es religiosidad. Seamos odres nuevos, no odres rígidos, odres que nos estiran, odres que no pueden recibir más ese vino porque se rompen. Permite que sea Dios rompiendo tus esquemas, rompiendo tus paradigmas, rompiendo tus temores, rompiendo todo aquello que no te hace o que te hace alejarte de Dios. Sé un odre nuevo. Mantén un corazón sumiso que se deje estirar por la enseñanza, de Jesús cada día. Yo le decía: ay, qué rico ver esta tela nuevo. Así es lo que Dios quiere darte, una vida nueva. No esa podredumbre de vida
base como leímos hace rato. No una vida llena de lepra, una vida nueva en la santidad de Dios. Entonces, esta enseñanza de Lucas 5 nos pregunta hoy el Señor: ¿estás dispuesto a dejar que Jesús rompa tus techos, rompa tus redes y tus odres para que su gloria se manifieste en tu vida y en tu familia y en tu trabajo, en tu entorno, donde quiera que tú estés? ¿Estás dispuesto? Así como Jesús dijo en Lucas 4: hoy se ha cumplido esta palabra delante de nosotros. Vamos a orar. Si quieres, levántate y le pidamos al Señor que rompa nuestro cántaro, que rompa esta vida, este molde viejo, este odre viejo, que rompa lo que tenga que romper para que el Señor haga lo nuevo. Vamos a orar. Señor, delante de ti estamos. Reconocemos nuestra condición de pecado, Señor. Reconocemos que somos pecadores, pero no somos practicantes del pecado, Señor, porque tú has llegado a nuestras vidas y nos has dado una vida nueva. Señor, queremos ser ese odre nuevo, ese odre donde tú viertas tu vino, tu espíritu, tu esencia, tu presencia, Señor, para llevarle a otros, no quedarnos allí solamente en la intimidad, sino también disfrutar de ver que otros pueden llegar a tus pies. Queremos hacer como esos hombres, Señor, que después que llevaron a su amigo a ser sanado, el Señor lo perdonó y lo sanó y fueron gozosos a manifestar lo que había ocurrido. Como ese leproso que fue sanado por un milagro y también fue gozoso a contar lo que había sucedido. Señor, tú hiciste en nosotros el gran milagro, el mayor milagro de todos, más aún que el de Lázaro, que es de sacarnos de esa vida antigua a darnos un nuevo nacimiento. Es el mayor milagro que puede haber en esta tierra, el perdón y la salvación de nuestras almas. Lo demás, Señor, aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro caminar, nuestros pensamientos. Sigue hablándonos, sigue manifestando tu obra en nuestras vidas, sigue aplicando, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Sin ti no podemos hacerlo. Queremos avanzar de tu mano, Señor. Queremos seguir siendo transformados por tu Espíritu, y a la hora de tu venida seremos entonces como tú. Entre tanto tú llegas o nosotros vamos a tu presencia, ayúdanos cada día a mejorar, a ser mejores, a ser íntegros, Señor, a ser honestos, Señor, a hablar palabra de verdad, a no mentir, a no pecar, a no caer en tentación. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, yo sé que tú quieres porque tú lo dices. Tú ves el corazón de cada uno de nosotros. Aquí estamos porque anhelamos más de ti. Este odre nuevo se quiere seguir ensanchando para que tu palabra, tu presencia, tu amor, tu divinidad, tu esencia sea en nosotros, y entonces seamos imagen tuya donde quiera que estamos. En el principio tú nos hiciste a imagen tuya. El pecado rompió con esa imagen, pero en Jesucristo tú has vuelto, Señor, a hacer una nueva imagen en Cristo Jesús en nosotros. Hoy te damos gracias por el perdón, por la salvación, por el enemigo nuevo, por el odre nuevo, por esta vida nueva que tú nos das, Señor. Gracias por esta comunidad de fe. Gracias por Renuevo. Gracias por Torreón. Gracias por todos los vecinos que están en esta organización, que necesitan de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Síguenos, Señor, ayudando para llegar a ellos, para llevarles, Señor, las buenas nuevas de salvación. Porque hay esperanza para el que está enfermo, hay esperanza para el que siente soledad, hay esperanza para el que está carcomido por dentro en Cristo Jesús. La libertad del Espíritu no tiene parangón. Tú eres
eres el grande, poderoso, eterno. Gracias, Señor, por la organización de Castillejo. Gracias por Guatire. Ayúdanos, Señor, a llegar a ellos como tú quieres, Señor, con una palabra viva, fresca, de parte de ti. En el nombre de Jesús, quita todo aquello en lo espiritual antagónico a ti, que ha manifestado en las vidas, Señor, esos pensamientos que no son tuyos. Rompe, Señor, con aquello espiritual que no es tuyo, y danos la libertad. Quebrantamos toda obra del espíritu maligno en las vidas, Señor, y declaramos tu palabra de libertad en nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bríndale el aplauso al Señor. Ahora también, Señor, en los que están conectados en las redes, que están recibiendo esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a sus vidas, Señor, y sean libres, Padre Celestial, de la opresión del pecado, de todo tormento, Señor, de toda soledad, Padre Celestial, de toda depresión, Señor bendito. Obra en sus vidas, Padre de la gloria, para que puedan disfrutar, Señor, de la libertad que solamente Cristo da. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Jesús. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el
sin recordar la agenda de la semana. No la coloqué allí para que nos la vayamos memorizando. Que tenemos el día lunes a las 6:30 de la tarde, la caminata, que su vida va a impactar la vida de los demás. El día martes en la mañana, el ayuno congregacional de 6 de la mañana a 12 del mediodía por el grupo de WhatsApp. Por ahí podemos compartir ese tiempo. Y después el martes a las 9:30 de la noche tenemos nuestro devocional en TikTok, donde estamos nosotros acá. Ustedes se pueden conectar, por el grupo mandamos el link para que también nos apoyen en ese momento. El día miércoles 6 de la tarde nuestro servicio de oración. El día jueves seguimos cada quien en nuestras casas compartiendo y celebrando a Cristo. Y el día viernes que tenemos en la mañana nuestro matutino de oración y discipulado. Están invitados a venir presencialmente a las 8 de la mañana para que podamos compartir de la palabra. Y el día domingo nuestro renuevo de esperanza, nuestro servicio dominical. También quería colocar allí como parte, recuerdo los que no están bautizados, clases de bautismo. Cuando el Señor te diga, me quiero bautizar, aquí están listos para darte a avanzar con este mandato del Señor. Y no nos vamos sin antes leer y recibir la bendición del Señor. Extiende tu mano y vamos a leer número 6, 24 y 26. Como que si estás recibiendo un regalo, ¿verdad? Yo abro mis manos porque Dios me quiere dar algo. Y dilo primero en primera persona. El Señor me bendiga y me guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre mí y me extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia mí y me conceda la paz. Ahora voltea al que está detrás, delante y dile en segunda persona: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento.